Municipal, profesor Daniel Chocarello y equipo de gobierno. Señora Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, licenciada María Cecilia Baldrich y concejales presentes. Señor cura párroco, padre Raúl Martini. Señora representante de la Iglesia Centro Evangélico Bautista, Magdalena Calvete de Chiabrando. Señor jefe de comisaría Las Varillas, comisario Ricardo Cabrera. Representantes de entidades no gubernamentales, de servicios, deportivas y culturales. Representantes de instituciones educativas, directivos, docentes, alumnos, ciudadanos de Las Varillas. Hoy se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instauró una dictadura que gobernó a través de una junta militar integrada por las tres Fuerzas Armadas entre 1976 y 1983. Me voy a referir en esta oportunidad al programa de reestructuración económica y social que llevó a cabo la dictadura cívico-militar. Bajo el lema "Achicar al Estado es agrandar la nación", Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, ejecutó un programa de ajuste que implicó un cambio profundo en los patrones que, a pesar de las especificidades, habían caracterizado las gestiones económicas precedentes. La liberalización generalizada de los mercados, en especial el mercado financiero, y la apertura económica al exterior se constituyeron en los ejes de una política económica que tuvo un fuerte impacto en la estructura social y productiva. La drástica reducción de los aranceles a las importaciones de productos significó el desmantelamiento de la estructura industrial que había crecido durante el modelo de sustitución de importaciones vigente desde hacía varias décadas. Al respecto, ha señalado el economista Jorge Schwarzer que a principios de los 70s, cuando Corea no soñaba con tener una industria electrónica, en la Argentina ya había empresas de avanzadas en el sector. A pesar de que este proyecto todavía estaba a tiempo de seguir creciendo e incluso de competir en el mundo, la importación de productos electrónicos hizo desaparecer al sector. La contención de la inflación, planteada como una prioridad del corto plazo, se llevó a cabo a partir de la eliminación del sistema de control de precios, la reducción de los aranceles a los bienes importados y el congelamiento de los salarios. Estas medidas fueron complementadas por la aplicación de una serie de disposiciones tendientes a garantizar el disciplinamiento de la clase obrera, como la supresión de las actividades gremiales y del derecho de huelga, las reformas a la ley del contrato de trabajo, la eliminación de las convenciones colectivas en materia salarial. El resultado inmediato de estas medidas fue un deterioro de los salarios reales superior al 30%, garantizando de este modo mano de obra barata a las grandes empresas. Otro de los ejes centrales de la política económica de la dictadura fue la liberalización financiera, que alteró profundamente los patrones de acumulación de capital e inauguró el segundo ciclo de endeudamiento de la economía argentina. En un contexto económico internacional caracterizado por la fuerte disponibilidad de capitales a raíz del boom petrolero, el endeudamiento estatal y privado ya no estuvo orientado a proveer el financiamiento necesario para el desarrollo industrial, sino para la especulación financiera. El esquema de endeudamiento de los grandes grupos nacionales y transnacionales consistía en endeudarse en el exterior en moneda extranjera a una tasa de interés baja e ingresar los capitales a la economía argentina. Para esto funcionó la apertura de mercados de capitales, colocarlos en el mercado financiero interno a una tasa sustancialmente más alta que la internacional. Este esquema de valorización financiera del capital cerraba su ciclo especulativo con el giro de ese capital valorizado al exterior, o sea, con la fuga de capitales, y no con la reinversión de esa utilidad en el mercado interno. La deuda externa creció entre 1976 a 1983 de 7.800 millones de dólares a 45.000 millones de dólares. En el fallo dictado en junio de 2000 en la causa Olmos Alejandros, iniciada en octubre de 1982,
en la que se investigó el proceso de endeudamiento del país durante la última dictadura militar, el juez Jorge Ballesteros afirmó: el endeudamiento externo entre 1976 y 1983 sirvió para solventar negocios privados, nacionales y extranjeros, en desmedro de sociedades y empresas del Estado. Uno de estos instrumentos de apropiación de recursos públicos fue el régimen de seguros de cambio. A través del mismo, el Estado subsidiaba a las empresas con un tipo de cambio congelado para que pagaran sus deudas con acreedores extranjeros. Finalmente, el Banco Central en 1982, dirigido por el economista Domingo Cavallo, asumió directamente la deuda dolarizada frente a los acreedores, mientras que las empresas le depositaban pesos devaluados. El perjuicio que las compañías asociadas a la dictadura ocasionaron al Estado fue calculado en el año 1983 en 23.000 millones de dólares, más de la mitad de la deuda externa de esos años, que alcanzaba los 45.000 millones de dólares. En otra investigación sobre la deuda llevada a cabo en 1984 por los inspectores del Banco Central, presididos por el doctor Enrique García Vázquez, se determinó la existencia de irregularidades de diversa naturaleza y la comisión de evidentes ilícitos como anomalías en las concertaciones de seguro de cambio, autopréstamos, endeudamientos producidos por proyectos de inversión que no se efectuaron, aportes de capital disfrazados como préstamos financieros, sobrefacturación y abultamiento de la deuda. No obstante, para evitar que se pusiera en descubierto la forma en que se utilizó la cobertura del Estado en especulaciones económicas de diversa naturaleza, en diciembre de 1986, un informe firmado por varios funcionarios, entre ellos el economista Carlos Melconian, jefe del Departamento de la Deuda Externa del Banco Central, permitió que se archivaran las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y grupos económicos locales con los seguros de cambio a principios de los años 80. De este modo, la deuda fue definitivamente asumida por el Estado. Entre los grupos nacionales beneficiados durante la dictadura con la estatización de su deuda privada, figuran Asindar, el ex ministro de Economía Alfredo Martínez de Hoz, Compañía Naviera de la familia Pérez Compán, Loma Negra de Fortabat, Socma y Sebel del grupo Macri, también corporaciones multinacionales como Techin, IBM, Ford y Fiat. El listado de 70 firmas incluye al sector financiero como el Banco Río, Francés, Citibank, entre otros. Estos grupos locales y transnacionales que se beneficiaron con esta fraudulenta apropiación de los recursos del Estado serían luego los principales beneficiarios del proceso de privatización de las empresas del Estado durante los años 90. El abordaje de la política económica durante este periodo permite, pues, visibilizar el componente cívico-militar de la dictadura y cómo se articularon los objetivos económicos con la política de terrorismo de Estado. La emergencia de un poder económico con capacidad para colonizar el poder político y condicionar el rumbo del proceso económico, político y social del país, quizás sea uno de los resultados de la dictadura que aún permanece con nosotros. Tal como lo plantea el Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, frente a las ideologías que defendieron la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera, el gran desafío de la democracia y de sus dirigentes pasa hoy por recuperar el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común y volver a poner la economía y las finanzas sobre las coordenadas de una ética en favor del ser humano. Muchas gracias.